Hola a todos, empezaron los debates presidenciales en forma. Hoy se hizo un debate en la W Radio donde solamente fueron 3 candidatos, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y Sergio Fajardo. Un debate donde los analistas como el director de Cambio, el director de País y hasta el señor de la derecha, Luis Felipe Henao, dieron por ganador a Gustavo Petro. Pero Alejandro Santos, que es un periodista a favor del establecimiento, dio como ganador a la audiencia. Esto ante la pusilanimidad de sus candidatos. Hace 2 días, la revista Semana, en asocio con El Tiempo, hicieron otro debate, cara a cara, tipo protagonistas de novela con los precandidatos presidenciales. Este sí lo vamos a analizar porque tenemos la oportunidad de analizar a todos los precandidatos, o bueno, solamente a 10 porque faltaron algunos. No quiere decir con esto que haya sido un buen debate, empezando por la maquiavélica estrategia de Vicky Dávila de llevar solo público de una vertiente política, porque si la alianza era digital, el verdadero público no era el de las gradas, sino el de las pantallas, el de las distintas redes sociales. La estrategia era clara, llevar público afín a una sola vertiente política para intimidar al candidato contrario. Lo chiflaban para engañar al espectador que está viendo desde su celular el debate de una supuesta mayoría opositora y dar la imagen que nadie puede estar de acuerdo con él. Y por estúpida, ojo, óigase bien, que sea la intervención de alguien de la derecha, pues esta iba a ser aplaudida y afanada por todos, como se vio ayer. Va a ser el orden del resultado de las elecciones, primero y segundo. Ahí va viendo Gustavo. Bueno, Vicky, gracias. Por un momento del debate, cuando Petro dijo que fue torturado por el Estado y parte de su familia llevada al exilio, algunos en el auditorio se rieron, demostrando pues que hay un sector de la sociedad que está enferma por el odio y por la venganza. Yo fui torturado y preso, y mi mamá está exiliada. Discúlpenme, señores del público, porque el exilio de mi mamá no es porque sí. Un debate donde le daban a unos la oportunidad de réplica y a otros no. Continuamos entonces, ahora habrá espacio para las réplicas, candidato Petro. Por ahora sigamos el orden con quien no ha intervenido sobre este tema. Candidato Gutiérrez. O cuando se las daban, no les daban el mismo tiempo. Un debate donde Vicky Dávila propiciaba varios enfrentamientos y provocaba a los candidatos a que le contestaran a su opositor. Para contarnos cuál es su planteamiento sobre este tema. Y sobre todo para contestarle a Gustavo Petro. Y se ríe. Pero bueno, en este video vamos a dar nuestra opinión de cada uno de los candidatos. No vamos a analizar parte por parte del debate porque acá nos podemos quedar muchas horas. Ojo, que este no es que sea un orden para establecer cuál fue el mejor. Este es un orden donde solamente rescataremos a los 3 primeros. Así que empecemos. Federico Gutiérrez, para mí fue lo peor, porque Federico no dice nada, absolutamente nada de fondo. Todo es el mismo discurso del uribismo y hasta contradiciéndose. Empezó diciendo que hay criminales y corruptos que quieren ser presidentes. Dijo que a este país lo quieren gobernar y se lo quieren entregar a los criminales, el mismo discurso del uribismo. Pero después terminó pidiendo unión, paz y hasta un pacto. Sino que tenemos que trabajar para que la gente sienta para dónde vamos. ¿Cómo considero yo que tiene que hacer esto? Desde el sentido común. Esto no son discusiones ni de izquierda ni de derecha. Aquí lo que hay son unos temas de fondo de país que inclusive entre nosotros mismos, así pensemos muy diferente, nos tenemos que poner de acuerdo que el país tiene que salir adelante. Que esto es generando empresa. Tuvo una rencilla con otro inviable, como lo es Rodolfo Hernández, y no hicieron más que tirarse pullas entre ellos en el debate. Para mí es el candidato que encarna más el sentimiento uribista y el verdadero candidato del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Óscar Iván Zuluaga, más vacío pero más pusilánime. Algo gravísimo, el día anterior se había hecho la prueba de COVID, no esperó el resultado y fue al debate como si nada. Se abrazó y se dio la mano con todos y resulta que dio positivo para COVID. Un irresponsable que asimismo piensa gobernar el país. No lo puse como el peor porque ni el mismo Uribe lo respalda en el fondo. Tiene unas propuestas ridículas y absurdas como estas. Y creo que los delitos económicos hay que enfrentarlos. Yo propongo un bloque de búsqueda especializado que así sea. Un bloque de búsqueda que permita que todas las entidades del Estado actúen de manera integrada y decidida. Bloque de búsqueda. ¿Dónde he escuchado eso antes? La lucha contra la corrupción. Una tarea que viene liderando desde el gobierno la doctora Marta Lucía. Y ella tiene una gran idea. El bloque de búsqueda contra los corruptos.
Tal vez en el fondo Óscar Iván Zuluaga no sea el candidato de Uribe, pero sí es el candidato de Duque, ya que balbucea las mismas estupideces, como haciéndonos creer que no pertenece al partido que actualmente nos gobierna. Ingrid Betancourt. Miren, voy a reconocer algo aquí que no va a ser tan popular, me van a juzgar. A mí me gustaba Ingrid Betancourt, pero no como político, sino como ser humano. Me parecía que ese apoyo irrestricto que le daba a la paz, a pesar de haber padecido 6 años en el secuestro, abrazar a quien le arrebató sin justificación su libertad, es de una entereza y humildad propias de un ser humano excepcional. A punto que me parecía injusto el trato que algunos le daban, pero políticamente no. No, porque antes de su secuestro, Ingrid Betancourt no era más de lo mismo, de las élites que siempre han gobernado este país. Y claramente después de su secuestro, a pesar de su empatía, sigue siendo de esas mismas élites. Pero antier me decepcioné de ese ser humano que respetaba. Su ataque rastrero al pacto histórico, diciendo que es un pacto con el diablo, fue un ataque a las minorías reprimidas y asesinadas en este país. Fue un ataque a los indígenas, a los estudiantes, a los profesores, a las negritudes, que jamás han tenido la oportunidad de tener una representación amplia en el Congreso de la República, y creo que seguro la van a tener con el pacto histórico, con Fuerza Ciudadana. Con cara más amable, se me pareció a alguien de verdad desagradable, no solamente por sus ataques rastreros, sino por sus argumentos. Este no es el momento de ofrecerle a Colombia recetas de la era soviética. ¿A quién se les pareció? El gobierno de Francia, el gobierno... Dio lapsus cuando estaba hablando el senador, que yo dije que quienes conformaban el Consejo de Seguridad, terminé de complementar los países, eran China y la Unión Soviética. De verdad es absurdo. Además, queriendo sobresalir y pasar como la candidata impoluta, hasta atacó a su mismo aliado en la coalición de la esperanza, del señor Alejandro Gaviria, que ya más adelante vamos a hablar de él. Vamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo. En fin, Ingrid fue tan vacía que navegaba entre la completa desconexión del país, sin ideas y sin propuestas. Se me olvida. Dice que había corrupción porque hace 20 años tenía 3 camionetas blindadas, 4 escoltas, y el gobierno corrupto se la quitó. Yo tenía, cuando me secuestraron hace 20 años, tenía 3 carros blindados, 2 escoltas, y el gobierno corrupto me lo quitó en el momento en que más necesitaba. O sea, Ingrid, ¿cuántos líderes sociales asesinados no tuvieron ni un chaleco antibalas, ni un policía asignado después de pasar 1000 peticiones? Y en estos momentos están asesinados. Lo que sucedió con usted fue muy grave, pero por cosas de la vida, hoy usted está contando esa historia y no en una tumba 6 metros bajo tierra. Qué falta de empatía. Ahora sí, sigamos con Alejandro Gaviria, el tecnócrata estructurado que habla mucho y no dice nada. Es el candidato de las élites cachacas que han gobernado Colombia por siempre, o ha ayudado al uribismo a estar en el poder. Empezó el debate hablando de aumentar los impuestos, pero ojo, no dijo a quién, además de atacar a Petro de entrada. Y tampoco creo que aumentarle los impuestos a la comida, como propone Gustavo Petro en un contexto inflacionario, sea conveniente. Creo simplemente en... El hecho es que lo único por lo cual se resaltó a Alejandro Gaviria fue por su ataque burdo a Ingrid, un ataque claramente misógino. Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo, no tiene otro nombre. Eso es. Debería, y le invito, como dijo alguna vez García Márquez, a mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina? En el debate quedó claro que don Alejandro Gaviria se va a aliar con Cambio Radical, el partido más corrupto de Colombia, en cabeza de Germán Barón Cotrino, el mismo corrupto que ha impulsado 2 reformas a la justicia que los han beneficiado a ellos, a los más poderosos, el mismo clientelista y corrupto aliado del gobierno de Iván Duque. Ese tipo es el aliado de todas las maquinarias, no solamente de la costa, sino del país. Ese tipo se llama Alejandro Gaviria. Sergio Fajardo empezó copiándose desde las respuestas de Alejandro Gaviria, eliminar excepciones, impuestos al patrimonio y bla, bla, bla. También se le copió la idea a Petro sobre el impuesto a la tierra improductiva. Increíble. Y miren lo que dijo respecto a la lucha anticorrupción. Yo llevo 22 años en política y desde el primer día luchando contra la corrupción, contra los corruptos, y hoy sigo luchando contra los corruptos. A ver, señor, ¿de cuándo acá usted ha luchado contra la corrupción? ¿Qué tipo tan charlatán?
Si en estos momentos está siendo investigado fiscal y penalmente por el detrimento en Hidroituango, no nos olvidamos tampoco de la Biblioteca España, y acto seguido dice esto. Que lo he dicho tantas veces, pero no sobra repetirlo. Ojo a la foto hoy, miren a quién abrazan, así van a gobernar, porque de la forma como se llega al poder, así se gobierna. Por Dios, mire las fotos que usted tiene con corruptos y con asesinos, qué tipo tan absurdo y contradictorio. Nada más que decir del tibio mayor. Juan Manuel Galán, su estrategia también fue solamente atacar a Petro. Le preguntaron sobre reforma tributaria y empezó a hablar del narcotráfico, de la mafia y demás. Parece que los candidatos, cuando no se saben la respuesta astutamente, pues desvían su respuesta a aspectos banales y repetitivos. Como el debate no tenía ningún rumbo, después de la pregunta de la reforma tributaria, Vicky inmediatamente empieza a hablar del tema de la corrupción y Juan Manuel empieza a hacer el show con Rodolfo Hernández. Rodolfo Hernández siendo el payaso del show. Después empezó a atacar a Petro por sus listas y por cosas absurdas como la pandemia, las listas y demás. Casi llora. Durante la pandemia, con semejante situación tan delicada, donde usted decía que las vacunas no servían para la variante del Delta, y Juan Twitter Manuel, le puso un mensaje de Twitter engañoso que eso solo se lo han puesto a Trump y a por usted. favor. Es decir, Gustavo, yo no entiendo por qué usted se desfiguró. El señor Juan Manuel terminó pidiendo la palabra y casi saboteando el debate al punto que hasta la propia Vicky Dávila le llamó la atención. Rodolfo. Vicky, hay una pregunta que yo quería responder sobre qué es el primer acto como presidente de la República. Pero le voy a pedir un favor, Juan Manuel. Usted ha hablado mucho de respeto acá de los tiempos. Entonces, por favor, porque nos estamos extendiendo y usted ha tenido más tiempo que mucho. Ahora sí, Rodolfo Hernández. No es que Rodolfo Hernández me haya parecido bueno, por eso lo pongo en este orden. Es que fue tan irrelevante, tan pusilánime, que hasta el mismo presentador del Tiempo no se le sabía el nombre. Candidato Rodolfo Pérez, por favor, para ir cerrando ya nuestra discusión. Hernández. Bueno, pues don Rodolfo Pérez empezó el debate como siempre, hablando de acabar a los corruptos, pero nunca dice cómo. Yo digo que la mejor reforma tributaria, y lo he venido diciendo, y es la base de mi campaña, es sacar todos los ladrones del gobierno. A ver, Rodolfo, te preguntaron que si ibas o no a hacer la reforma tributaria. No contestes como dos señores hablando del país en una cafetería, aunque sí hay que decir que enfrentó al señor Federico Gutiérrez denunciando lo de los gastos de publicidad cuando era alcalde de Medellín. Soy un mentiroso, un farsante. Segundo acto. Oiga, está equivocado. Ahorita le muestro el informe de Hidroituango. Yo lo dejé hablar a usted. Dale, ahora déjeme hablamos. hablar a mí. Yo lo dejé hablar con el mayor respeto. Segundo, se tiró 220.000 millones comprando periodistas. Tengo aquí los datos. En esa sí estuvo bien don Rodolfo, pero aún así me parece que es una pelea de cuestionados, ya que Rodolfo también tiene muchos escándalos en su alcaldía de Bucaramanga. Rodolfo fue uno de los que casi no habló y cuando lo hacía se sentía que su voz se le iba. Se presentó un momento donde, ojo, recordó la muerte de su hija a manos de un grupo de guerrilleros, no se sabe si del ELN o de las FARC. Muchos al día siguiente salieron a atacarlos por eso. No tengo que aclarar que no me gusta Rodolfo Hernández, no quiero que llegue ni siquiera a primera vuelta, pero meterse con la muerte de su hija es canalla. Conozco de primera mano la historia y no pueden revictimizarlo y utilizar el dolor para atacarlo. Atáquenlo con sus escándalos, que realmente tienen muchos. Camilo Romero. Yo intento concentrarme con Camilo y no me da. No sé si adornar sus frases con mucha prosa, muchas palabras técnicas y voz de locutor se le escucha genuino, o no sé si lo hace a propósito, realmente no sé. Pero cuando trato de concentrarme, escucho un poco de sensatez. Empezó el debate hablando de una contrarreforma tributaria, algo diferente a lo que los demás contestaron, pero después habla de hechos y empieza a hablar de su gestión como gobernador de Nariño, que fue el mejor y bla, bla, bla. Señores candidatos, solamente necesitamos que digan propuestas, no necesitamos que ustedes se autoalaben, porque no les funciona. Posteriormente, también, con argumentos se enfrentó a Alejandro Gaviria por sus alianzas con los politiqueros o corruptos como Cambio Radical. No me va a venir usted, que se toma fotos ayer con Cambio Radical, que es el partido más corrupto que ha tenido este país, a decirme a mí de politiquería cuando goberné con el mejor gobierno abierto un departamento como el de Nariño. Responda. Muy buena, Camilo, porque sí, señores, no fue Ingrid Betancourt la primera que delató a Gaviria y sus alianzas politiqueras, fue Camilo Romero. Tuvo una excelente intervención en el tema de seguridad, en el tema de paz,
y luego en su discurso final pidió identificar quiénes representaban el continuismo y quiénes son el camino del cambio. Buen discurso, Camilo, uno de los 3 rescatables. Francia Márquez fue la candidata que menos dejaron hablar, pero fue la que más contundente habló. Le cantó la tabla con argumentos a todos los que estaban ahí. Les recuerdo, Francia no estaba invitada y solo hasta última hora la invitaron. También mencionó que la candidata del maíz, Arelis Uriana, no fue invitada. Es una clara invisibilización de las mujeres y de las indígenas en Colombia. ¿Qué puedo decir de Francia? Impecable. Escuchen una de sus intervenciones. Bueno, yo creo que pararse aquí a decirle al país que vamos a luchar contra la corrupción, cuando gran parte de los privilegios de muchos de los que aquí están presentes los han obtenido precisamente de la corrupción, yo creo que es mentirle al país. Hablar de corrupción implica evitar que niños y niñas se mueran de hambre en este país. En la cara les dice que son unos privilegiados de la corrupción. Por ende, la mayoría de los que estaban ahí sentados no tienen la autoridad moral para hablar de lucha anticorrupción. Francia, cuando todos empezaron a contar sus experiencias como víctimas del conflicto interno armado, resaltó la memoria de las víctimas en los campos, de los indígenas asesinados en los últimos días, de las lideresas sociales. A pesar de que todos somos víctimas, señores, es claro que algunos no están dentro de ese grupo de víctimas olvidadas, abandonadas e invisibilizadas no solamente por el Estado, sino también por todos. Gracias por eso, Francia. Gustavo Petro. Petro empezó hablando de propuestas concretas sobre la reforma tributaria. No tomó más del tiempo reglamentario, algo que realmente me sorprendió, puesto que él siempre se pasa un poco. Se vio un rifirrafe entre Alejandro Gaviria por una propuesta sobre subir los aranceles de los alimentos importados, algo absurdo, en razón que en Colombia se produce de todo y vemos que en la actualidad nuestro campo está quebrado. Es aumentar la producción de alimentos y aumentar la industria nacional. Aplaudir que se importen alimentos, en mi opinión, es un suicidio nacional. Lo que tenemos es que garantizar la soberanía alimentaria e iniciar un proceso de industrialización, y verá usted que puede ser el aguacatejas o pueden ser los carros, pero no será la cocaína el principal producto de exportación de Colombia. Impresionante. Todos atacándolo y con un público en contra. Nunca se dejó provocar. Ni siquiera le permitían la réplica después de que Juan Manuel casi llora diciéndole que por qué cambió. Tiene 1 minuto y pasamos al siguiente segmento, por favor. Pues tocó, porque esa es la agresión y hay que replicar. No vamos a olvidar nunca la peinada que le dio a Ingrid Betancourt cuando le dijo sobre las ideas soviéticas. Se habla del poder soviético, eso significa estatizar la tierra. Nosotros estamos proponiendo lo contrario, democratizar la tierra, es decir, lo que hacen en Francia, donde has vivido. Magistral. Ahora, una cosa que no me gustó y algunos me han tratado de explicar que lo hace como estrategia política, nosotros, los que hacemos este trabajo, los que hacemos a diario estos videos, vivimos denunciando a Fajardo por corrupción, alianzas y demás, y Petro mientras tanto ofreciéndole el Ministerio de Educación. Fajardo por supuesto dice que no sé si Petro lo hace porque sabe cómo le va a responder Fajardo, pero esto pienso que juega a favor de Sergio Fajardo. En fin, creo que no debe haber espacio para Fajardo en el próximo gobierno cuando él mismo se ha aliado con los victimarios en Antioquia y no ha querido hablar ni dar la cara sobre el tema de Hidroituango. El debate lo ganó Petro cuando le respondió a Ingrid su afirmación que el pacto histórico no es un pacto con el diablo. Ingrid, que es lo que tú dijiste. La verdad, la manera como tú has hablado, pareciera que la lista del pacto histórico es una lista de delincuentes. Y yo no puedo permitir eso. ¿Pacto con el diablo? O sea, ¿pacto con el diablo es que las negritudes puedan hacer leyes en Colombia? Pacto con el diablo es que dirigentes campesinos por fin puedan entrar al Congreso de la República y hacer leyes. Pacto con el diablo es que la mitad de las curules sean de mujeres. Pacto con el diablo es que la gente indígena de Colombia se pueda expresar en un proyecto político a la que asesinan todos los días. Pacto con el diablo es que los dirigentes y líderes sociales y ambientales y los líderes de derechos humanos de Colombia puedan hacer leyes. Eso es pacto con el diablo. Oiga, yo me atreví a proponerle a Colombia un pacto histórico. Un pacto ¿qué significa? Que de pronto con este señor en algún momento, con Zuluaga o con el señor Uribe,
nos sentemos a hablar de paz. ¿Qué más podemos decir, señores? No solamente ganó el debate, ganó la presidencia. El señor Gustavo Petro gana todos los debates porque es el único que diagnostica los problemas del país y propone unas soluciones estructurales a dichos problemas. Los demás son pusilánimes que balbucean las mismas frases de una discusión política de cafetería. Hasta aquí el análisis de ese debate. Espero que les haya gustado. No vamos a analizar todos los debates, solamente los que veamos más datos curiosos. Les agradezco por todo el apoyo que le han dado al canal. Mi nombre es Beto Coral. Si no se han suscrito, háganlo, denle like, compartan. Aquí abajo les dejo un enlace de GoFundMe o de PayPal para los que me quieran apoyar. Recuerden que si quieren empezar a cambiar el país, empiecen por el hombre en el espejo y luego con la tía uribista. Un abrazo para todos.